Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este tercer día de simposio. Agradezco profundamente a Sergio Rodríguez por acompañarnos hoy en esta última charla titulada Arquitectura Empresarial y Gobierno de Datos. Yo les puedo contar o les quiero contar que Sergio es bachiller en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y egresado de licenciatura de esta misma universidad. También es Máster en Science en Computación, opción Programación de Sistemas del Tecnológico de Costa Rica, con mención honorífica summa cum laude. Además es máster en Data Manager e Innovación Tecnológica de la Universidad de Barcelona. Además es certificado técnico en Arquitectura Empresarial del INCAE, así como certificación técnica del MIT en Transformación Digital. Sergio posee más de 30 años de experiencia en temas de arquitectura empresarial, manejo de información para la toma de decisiones, arquitectura tecnológica, bases de datos multidimensionales, Data Warehouse y Data Marks. Máster en Data Manager, clientes y productos, Big Data, gobierno de datos, bases de datos o almacenamiento de datos operacionales, ya hasta ahora se me traba el español y el inglés, manejo de relación con los clientes, así como estar a cargo de los data centers de un banco con operación 24/7. La producción de todos los sistemas y tener a cargo el NOC. Es además muy competente en liderazgo, negociación, capacidad de trabajar en equipo, en toma de decisiones, en planificación, organización y servicio al cliente. No me cabe la menor duda, puedo dar fe de eso, que es una persona honesta, íntegra, con una gran capacidad de resolución de problemas, manejo de tensiones y el estrés. Posee una gran capacidad resolutiva, sabe trabajar bajo presión, es proactivo, aprende muy rápido, además es investigador, es docente y tiene una gran perseverancia en su vida personal y profesional. Así que, Sergio, un placer y un honor tenerte aquí y adelante. Muchísimas gracias, Yoleni. Agradecerle a todos los organizadores de este simposio. Primera vez que participo, de verdad, muy honrado de que me hayan tomado en cuenta y pues espero poderles brindar un poquito de mi conocimiento y de verdad agradecerles esta oportunidad. De verdad es muy valiosa, la valoro muchísimo, es importantísimo para mí y los felicito por el simposio. Ha sido, me parece una organización maravillosa, la han llevado perfecto, son súper puntuales y la verdad, el equipo de trabajo, maravilloso. Mis felicitaciones de verdad. Imagino que comparto pantalla. Ajá, claro. Por favor, me avisen que la pueden visualizar. Voy a entrar en ese proceso. La vemos por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, Sergio. Ok, voy a ponerla en modo presentación. Perfecto. Bien, vamos a ver. Arquitectura empresarial y gobierno de datos. Eso suena como un menjunje, ¿verdad? Suena eso. Bueno, les voy a decir que el objetivo principal es tratar de ver cómo hacemos para que el dato que yo defino y considero un activo de valor corporativo pueda ser realmente usado como tal para hacer toma de decisiones adecuadas en las organizaciones. Entonces, yo tenía la tarea en la institución en la que trabajaba de poder dar ese famoso paso, y entonces dije yo, ¿de qué manera lo puedo hacer si yo sé que un elemento fundamental en la transformación digital es el dato y un elemento, y en cualquier transformación empresarial, un elemento fundamental de la arquitectura empresarial? Entonces traté de buscar de qué manera podía enfocar, agrupar esos dos elementos, y de ahí saco pues esta propuesta que creo es original. Por lo menos no he visto en ningún lado que se mezclen los dos conceptos de alguna manera. Entonces básicamente es el objetivo, vamos a tratar de ubicar dentro de la arquitectura empresarial, enmarcando la organización en la arquitectura empresarial, dónde es que debemos hacer gobierno de datos y cómo deberíamos hacerlo, porque es muy complejo, muy complejo, y sobre todo en organizaciones grandes.
Voy a arrancar la presentación diciendo que, señalando el culpable de todo esto. Digo culpable porque, en el buen sentido, de que hoy tengamos que estar tan preocupados por el tema del dato y además considerando el dato como un valor corporativo. Y para mí ese culpable es el cliente digital, el que yo llamo cliente superpoderoso. ¿Por qué lo llamo así, cliente superpoderoso? Bueno, porque es todos nosotros, desde los chiquitos hasta los ya adultos mayores incluso, todos tenemos opción a andar con una tableta o con un teléfono inteligente y desde ese teléfono inteligente, que prácticamente es un computador, podemos podemos buscar información, podemos tener conocimiento dinámico, podemos tomar decisiones, podemos hacer transferencias, podemos hacer transacciones bancarias, podemos hacer conferencias de este tipo. O sea, podemos hacer todo y todo eso no es otra cosa más que una generación de datos de manera tal que, que la economía digital en este momento se puede ver como se ve, perdón, como se presenta acá. Que la economía digital se mueve así en 60 segundos. Bueno, esto es tomado de esta parte de acá y esto cada año se genera este famoso abanico de los 60 segundos y de cómo se mueve. Si ustedes pueden ver aquí cómo se mueve la información en el mundo en 60 segundos. Para este año estaremos esperando el 2021, cómo están aumentando cada uno de estos elementos. Yo tengo también el del 19, el 18 y cada año simplemente voy viendo cómo se va comportando ese asunto. Eso significa que definitivamente en el tema de la transformación digital, el dato es un elemento fundamental. Bueno, de hecho se usa mucho ahora que le llaman el nuevo petróleo. Si es así, si es el dato y el que nos tiene inmersos en esta problemática terrible de cómo hacemos para poder eh, este, eh, cómo hacemos para adoptar toda esa información que llegue, verla de alguna manera interesante para poder hacer, tomar decisiones dentro de la organización. Definitivamente lo que tenemos que hacer es, pues, administrar esos datos. Y administrar esos datos según COVID, por ejemplo, no es otra cosa más que tomar el dato, convertirlo en información, una vez que lo tengo como información, generar conocimiento, a partir de generar conocimiento, hacer acciones y precisamente generar valor. Porque los datos por sí solos, los que están en un sistema particular, serán datos para ese sistema, probablemente cuando los unen en una pantalla genera información para ese sistema, pero no es información, no genera información completa, porque además puedo tener datos de un mismo objeto en diferentes bases de datos. Entonces, cuando lo logro conjuntar de alguna manera, genera información, pero ya por ser solo información, no necesariamente genera conocimiento. Entonces, tengo que crear con apoyo como analítica, conocimiento para poder generar acciones y así por fin poder generar valor y considerar y llegar a concretar que el dato visto como un activo de valor corporativo. Entonces, pensando en este tema, el asunto aquí ahora es que para eso es importante engranar tres elementos que yo considero es un tema, todo este es un tema muy personal. Considero que tenemos que hacer gobierno de datos, gestión de datos y poder explotar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, en el gobierno de datos establecemos toda la parte de control y planificación. En la gestión de datos tenemos todas las herramientas para poder hacer y generar toda esa información. En el gobierno de datos generamos la información, en la gestión de datos generamos todo lo que es el conocimiento y las acciones y en la explotación de datos generamos el valor para poder llegar y tener siempre disponible información segura y con calidad y que la idea, el ideal que yo siempre soñé, por lo menos en la institución en la que yo trabajaba, era, y tengo esta frase que también pues, la decía desde el año 2000 desde el año 99, la acuñé y decía que cualquier persona pueda acceder a cualquier dato desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar cómo y dónde esté almacenada. Para el año 99 era muy complicado lograr esto. Yo creo que en estas épocas ya es posible lograr cosas como esas. Entonces, eh, como les decía, engranando esos tres elementos, por un lado la planificación y control, otro proyectos e iniciativas con herramientas tecnológicas nos permitirán entonces hacer toma de decisiones en las tres partes de las organizaciones, que es la operativa, táctica y la gerencial.
En el proceso teórico de la gestión de la información, básicamente en esos tres pilares, es teniendo entradas, aplicando todo lo que es gobierno de datos con elementos de calidad y seguridad, podemos explotar información para generar las salidas correspondientes. Voy un poquito rápido, tengo un poquito un montoncillo de filminas y quisiera pues poder abarcar todo. Creo que al final van a ser las preguntas, entiendo, ¿verdad? Así es como está estipulado. Sí, si a usted le parece, así Si en algún momento alguien quisiera hacerme una pregunta, yo no tengo ningún problema en responderle. El perfecto. tema podría ser un poquitillo enredado, pero vamos a ir tratando de expresarlo de la mejor manera. ¿Qué es gobierno de datos? Yo defino el gobierno de datos, y es una definición propia, como la orquestación de personas, procesos y tecnología para gestionar los datos críticos. No todos los datos. Es que a veces podríamos pensar que necesitamos hacer, vamos a ver, teóricamente deberíamos hacer gobierno de datos sobre todos los datos, pero prácticamente, cuando ya uno está en la calle, a veces hay que tomar decisiones y decir, nos vamos a trabajar sobre datos críticos, que es lo que realmente interesa en la empresa, y esos son los que realmente se consideran activos de valor corporativo. Entonces, básicamente eso es lo que yo defino como tal. Y entonces, aquí el gran tema es, qué es lo que yo decía en el objetivo, que es dónde y cómo podemos aplicar gobierno de datos en una organización. Sabiendo que, por ejemplo, en donde yo laboraba, sin pérdida de generalidad, puedo decir que se podían manejar alrededor de 25,000 elementos de datos en todas las diferentes bases de datos. Entonces, como podrán pensar ustedes o entender ustedes que tratar de hacer gobierno de datos, con lo que implica hacer gobierno de datos en 25,000 elementos de datos, pues es muy complejo, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera y el lugar y la forma incluso de venderlo a las altas organizaciones. Entonces, ¿dónde y cómo? Ahí es donde yo creo que puede entrar adecuadamente para esto la arquitectura empresarial. Pero antes, sabiendo que necesito una adecuada interacción de tres actores, la tecnología y los procesos que generan información que pueda ser consumida por la organización. Lo mismo que les decía en las líneas anteriores. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo lograr este tema? Porque está como, a veces pareciera sencillo, pero es complejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la forma es enmarcando a la organización en la arquitectura empresarial. ¿Cómo? Vamos a ver. La arquitectura empresarial, en su forma más básica, no voy a meterme con todos los detalles de todas los 10 elementos de la arquitectura empresarial según TOGAF o cosas, sino que con lo básico, ¿verdad? En el elemento básico, es que los procesos de negocio se soportan sobre una arquitectura, sobre tecnología. La arquitectura empresarial básicamente dice que es la unión de los procesos de negocio y la arquitectura y la tecnología, es decir, debidamente adecuados. ¿Cómo, para qué esto? Bueno, para que eso genere información y que esa información yo la pueda llevar a la organización en los tres niveles de la organización, tanto para hacer planificación como para generar resultados. Bien, entonces, si es así, la arquitectura empresarial entonces es, visto de alguna manera, quiere decir que la arquitectura, los procesos de negocio, se soportan sobre una arquitectura tecnológica para generar información y para llevar la información hacia la organización. Estoy en este momento planteando como la parte, digamos, teórica que me permite después llegar y decir dónde vamos a aplicar el gobierno de datos. Es como justificando el tema ¿no? Entonces, la arquitectura empresarial, igual, arquitectura de procesos de negocio, pero ahora la arquitectura tecnológica, según TOGAF incluso, es básicamente arquitectura de aplicaciones soportada sobre arquitectura tecnológica. Es decir, la arquitectura de procesos de negocio se soporta sobre una arquitectura de aplicaciones y la arquitectura de aplicaciones se soporta sobre una tecnología. ¿Sí? Aquí, igual generando información para eso, en esencia, eso sería TOGAF. Bien, entonces, yo
creo que, perdón, voy a quitar esto de aquí, es que lo tengo arriba. La arquitectura empresarial en la organización, teniendo claro lo que les acabo de decir, perdón, sería, enmarcando a la organización, sería de la siguiente forma, según creo yo. Cada una de las organizaciones, o todas las organizaciones más bien, pueden ser, de hecho, modeladas como una serie de procesos, o los grandes macroprocesos. Hay, para decirlo, por ejemplo, en un banco puede haber el proceso de comercial, el proceso de crédito, el proceso de riesgo, etcétera. Entonces, un cliente genera una transacción sobre un proceso cualquiera. Ese proceso tiene un modelo de arquitectura de negocio que yo le he llamado MAN. Ese modelo de arquitectura de perdón, me está entrando una llamada, perdón. Disculpe, no contaba con eso. Perdón, este proceso, el proceso como tal, el uno, para decirlo de alguna manera, o el de crédito o el de comercial, tiene un modelo de arquitectura de negocio para ese proceso. Yo le he llamado MAN. Ese MAN, y aquí es donde separo la parte aplicativa y donde propongo algo original, es que esa arquitectura de negocio para ese proceso se soporta sobre una arquitectura de software que modela ese negocio particular del proceso, y para ese proceso particular puedo crear una arquitectura de información a partir de la arquitectura de software, a partir de los datos que conformen cada uno de los elementos o los sistemas que soportan el negocio visto como un proceso solito. Y cada una de estas modelos, estas arquitecturas de software e información, al final se soporta sobre una arquitectura de infraestructura que yo le llamo MIT, al modelo de arquitectura de infraestructura. Con esto se genera, mantengo el tema del proceso TI generando información. Ahora, eso es, el proceso 2 también puede ser modelado de la misma forma, con un modelo de arquitectura de negocio para el proceso 2, con un modelo de arquitectura de software para el proceso 2, con un modelo de arquitectura de información para el proceso 2, etcétera, etcétera, así hasta el proceso N-1, hasta el proceso N, de manera tal que yo puedo mapear la organización con modelos de arquitectura particulares para cada uno de los procesos. Es para poder ir separando el tema. Y entonces con esto generar siempre la información que va a agradar a la organización. Vamos, vamos hasta aquí. El tema entonces es que la arquitectura empresarial es algo que me permite optimizar a través de la organización los procesos de negocio en un ambiente integrado que está listo para responder al cambio y para soportar la entrega de la estrategia de negocio. Así, por lo tanto, propongo que la arquitectura empresarial en realidad sea dividido en la parte de arquitectura, un modelo de arquitectura de información, un modelo de arquitectura de software, un modelo de arquitectura de infraestructura tecnológica que sería el MIT, y todos estos soportando a lo que sería el modelo de arquitectura propia del negocio. Entonces, bajo ese concepto, yo podría presentar o expresar a cualquier organización, en particular, estoy hablando de un ejemplo en una organización financiera, digamos, de la que yo conozco, y de hecho, en lo que yo estuve trabajando todos esos años para atrás, de manera tal que yo puedo expresar a una organización como como un banco, por ejemplo, como la conjugación de macroprocesos, con el macroproceso comercial, el de finanzas, el de crédito, el de riesgos, el de responsabilidad social empresarial y el de operaciones. Y cada uno de estos procesos, para cada uno de ellos existe un modelo de arquitectura de negocio que modela que soporta el macroproceso comercial, y esa arquitectura de negocio del proceso comercial tiene una arquitectura de información asociada, que tiene también una arquitectura de software asociada, que son los elementos de software que se utilizan en el proceso comercial, y esos dos elementos están soportados sobre una arquitectura
de infraestructura tecnológica. Entonces, de manera tal que pues, la arquitectura de información debe ser vista como un elemento, no debe ser vista como un elemento aislado, sino como un activo de valor corporativo. Lo que yo con esto estoy diciendo es que normalmente en la teoría de arquitectura empresarial simplemente se habla de que la organización es básicamente la unión de la arquitectura de negocio más la arquitectura de aplicaciones más la arquitectura de TI. Yo lo que creo es que tenemos que crear una arquitectura de información a partir de la cual podamos hacer realmente toma de decisiones, que es tan complicado hacerlo a partir de los datos, de las bases de datos de cada uno de los sistemas. No sé si me voy explicando, si hay alguna pregunta, me pueden hacer la pregunta en cualquier momento, si es que así se requiere. Entonces, como les decía, por aquí vamos, ¿verdad? Por este lado. Entonces, la idea es que esto me permite cumplir, digamos, para ponerlo en un contexto matemático, yo podría decir que el modelo de arquitectura de negocio de la organización es igual a la unión de todos los modelos de arquitectura de negocio de cada uno de los procesos. Y uso la operación de la unión porque en la unión el elemento repetitivo se absorbe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto 1, 2, 3, 1, 2 y tengo 1, 2, 3 y tengo un conjunto 3, 4, 5, a la hora de unirlos, pues el 3 se absorbe y queda el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si hay un proceso hay un man de un proceso I que también puede ser, utiliza elementos del I más 1, pues a la hora de unirlo simplemente me va a quedar un solo elemento. Entonces, igual puedo decir que el modelo de arquitectura de software de la organización es la unión de los modelos de arquitectura de software de cada proceso, que el MIDE de la organización es la unión de los MIDE de cada proceso y el MID de la organización es el MID de la unión de los MID de cada proceso, de manera tal que podría yo entonces establecer que la suma de los 4 modelos me mapean perfectamente la organización. Con esto claro, es que ahora quiero ubicarme en el proceso iésimo en términos, y ahora en términos muy abstractos, y tener claro que para cualquier proceso iésimo que sea, existe una arquitectura de negocio que modela ese proceso iésimo, y esa arquitectura de negocio está soportada sobre, sobre una arquitectura de TI que está compuesta por arquitectura de software más la arquitectura de información, perdón, y todo soportado sobre una arquitectura de infraestructura. A partir de aquí obtenemos la información y podemos siempre llevar el tema a la organización. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿dónde, ahora sí, teniendo claro y ya habiendo enmarcado a la organización dentro del contexto de la arquitectura empresarial, dónde tenemos que hacer gobierno de datos? Bueno, lo lógico de pensar es en esto, es llegar y decir, bueno, vamos a hacerlo aquí, aquí tenemos que hacerlo. En la arquitectura de software y en la arquitectura de información. Pues entonces veamos, ¿qué pasa para poderlo hacer en la arquitectura de software? ¿Cómo hago para entrarle a ese tema? Vamos a ver. ¿Cómo aplicamos entonces el gobierno de datos en la arquitectura de software? Esta es digamos, un más genérico de una organización, pero con una vista de negocio. Es decir, la gente de negocio piensa en que tienen un tema que se llama back office, que tienen que ver cosas con entidades externas, que tienen servicios en la nube, que tienen un core de negocio, que tienen integración, que tienen canales, que tienen omnicanalidad posiblemente, que manejan seguridad de la información, que tienen servicios de TI, que tienen relación con el cliente y tienen una serie de sistemas que son el core de negocio. Eso es como el más genérico de una organización y lo oriento mucho al tema financiero, pues es donde yo más me he desempeñado. Pero esto, de alguna manera, tiene su equivalente desde el punto de vista técnico. Es decir, toda esta arquitectura no es otra cosa más que el más técnico visto desde esta otra forma. O sea, visto aquí que es para algún back office o algún core de negocio, algún elemento del core de negocio será el sistema 1, algún elemento de la relación con el cliente será el sistema 2 posiblemente. El sistema 1 tiene un acceso, tiene una base, perdón. ¿Qué pasa? Aquí está, perdón. Tiene una base de datos y así cada uno de los sistemas, incluso hasta datos no estructurados también en este momento.
Y estas líneas punteadas de aquí significa que muy probablemente el sistema 1 hará o tendrá acceso a sacar 2 o 3 datos de la base 2, que es del sistema 2, pero no así me está generando una arquitectura de información para hacer toma de decisiones, sino simplemente estoy cogiendo un elemento de datos que me hace falta para presentar alguna característica en particular de alguna transacción en el sistema 1. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, la forma más fácil de poderlo hacer desde el punto de vista técnico es mediante la implementación de una metadata corporativa. Y esa metadata corporativa significa poder adquirir una herramienta, y voy a decir aquí nombres, eh, no sé si es válido, pero para dar ejemplos, podemos hablar de metadatas corporativas, por ejemplo, con herramientas como informática, como Colibra, hacer un gasto importante en todo ese tema, y permite efectivamente lograr esto, ¿verdad? Documentar técnicamente todas las bases de datos del MAS. Además, pensando en lo que yo les decía de 25,000 elementos de datos, 100 bases de datos o un poquito más, probablemente se puede hacer de una manera automática y fácil con una metadata corporativa. Permite implementación de linaje de datos, sí, maravilloso. ¿De dónde viene y hacia dónde va, por decirlo de alguna manera? Permite documentación desde el punto de vista de negocio. Claro, es posible hacerlo. Imagínense para todos los elementos de datos de una base de datos, de un sistema que incluso tiene elementos de datos que no, ni siquiera son importantes para el mismo sistema como tal, sino que son elementos de datos de control y cosas de ese tipo. Que implemente políticas y normas de seguridad de información y que implemente clasificación de los datos. Claro, esta es la forma que podemos hacer gobierno de datos en la arquitectura de software. ¿De quién sería la responsabilidad? Del negocio de TI. Aquí estaríamos diciendo que es de TI. ¿O sería del negocio como tal la responsabilidad? Bueno, les informo que no es ni de TI ni del negocio la responsabilidad, sino que aquí lo que se maneja es una responsabilidad compartida. Un proyecto de este tipo implica una responsabilidad compartida. Pero vamos a esto. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué es hacer eso? ¿Qué es aplicar una metadata corporativa? Bueno, es esto, es lo que les decía. Coger todos los datos que están en el más técnico mediante alguna herramienta de metadata corporativa, como las que les nombré, generar el gran repositorio y a partir de ahí poder entonces hacer toda la documentación de todo lo que estamos hablando. ¿Y esto qué es? No es otra cosa más que una documentación técnica. ¿Y el negocio? La gran pregunta, ¿y el negocio? Entonces, si vamos a plantear un proyecto y vamos a trabajar el gobierno de datos, aún dentro de un esquema de arquitectura empresarial y teniendo claro la diferenciación entre lo que es un MAS y lo que podría llegar a ser un MAI, si nosotros tratamos, y se lo digo por experiencia, experiencia propia, de hecho lo viví, esta experiencia la viví, tratar de plantear un proyecto de gobierno, de hacer gobierno de datos sobre la arquitectura de software, la gran pregunta que uno se hace es, ¿apoya la alta administración una iniciativa de este tipo? Vieran que la respuesta, por si alguien está pensando en esta pregunta, la respuesta es no. Definitivamente no. Por una razón muy sencilla, y es que a la alta administración eso no le importa, desgraciadamente. Es triste, pero es una realidad. En términos generales, entonces hay que buscar otra alternativa, una alternativa diferente, que de alguna manera logre también, disculpen la expresión que voy a usar, tal vez un poquillo burda, pero es que se lleve en banda la posibilidad de poder también documentar la parte, generar gobierno de datos también en la parte de más, pero como una consecuencia y no siendo el tema principal. Entonces ahí es donde entra mi propuesta, pero antes de entrar a eso, quería hacerles algunas anotaciones sobre lo que ha notado Gartner a través de los años y por qué proyectos de este tipo en ese sentido no pegan. Y es por el hecho de que sencillamente cuando lo que queremos es documentar técnicamente las cosas, muy probablemente no tenga el apoyo de las altas esferas. Y lo peor de todo es que no se le ha vendido el tema de la gestión de datos adecuadamente a las altas esferas, a la alta administración. Entonces, lo que Gartner
propone, y ahí es, a partir de ahí es donde yo propongo armar un MAI, es que aplicando el enfoque de producto al tema de gobierno de datos, hay mucha posibilidad de que se eviten problemas que haga que fallen los programas de gobierno de datos. Es decir, tratar de venderle a la alta organización el que vamos a desarrollar un proyecto que le va a dar, le va a generar valor a la institución y que de paso vamos paralelamente y de lado, vamos generando toda la parte de gobierno de datos que se requiere. Entonces, para devolvernos al tema del décimo proceso y después que eso es generalizable a todos los demás procesos, la idea entonces sería poder entender que dónde debemos enfocar un proyecto de gobierno de datos. Para mí, y de hecho, pues, quiero decirles que así lo llevé en la institución en la que trabajaba, y por lo menos arrancó bastante bien y dio los primeros pasos, después me salí, pero precisamente enfocándose en la posibilidad de armar una arquitectura de información de manera que se plantee la creación de un modelo de arquitectura de información para la toma de decisiones a partir de la arquitectura de software. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los datos están en arquitectura de software, muy probablemente. Y parte de la arquitectura de software probablemente sean las hojas electrónicas y sean a veces PDFs y un montón de cosas más, no solamente datos estructurados, sino que también datos no estructurados. Pero ahí como tales son elementos de datos, no es otra cosa. Entonces lo que se propone es crear un modelo de arquitectura de información que permita aplicar reglas de calidad y reglas de seguridad de la información, de los datos críticos, de los datos que realmente se necesiten, llevar para hacer toma de decisiones y entonces poder aplicar ahí, tomar como estandarte un proyecto. Mi recomendación es arrancar con un MDM como parte del MAI. Para mí el MAI está conformado por ODS, MDM, Big Data y Analítica, Data Warehouse y Data Marts. Ahora, todo esto junto con elementos con almacenamiento y con herramientas adicionales de lo que básicamente se conoce como Data Fabric actualmente. Pero bueno, yo propondría arrancar siempre con un proyecto de MDM y a partir de ahí ir alimentando y creando la metadata corporativa, ir ir haciendo metiendo todo lo que implica un gobierno de datos y generando también lo más importante en una cosa como estas, que es el glosario de negocio, porque el mayor problema que se encuentra en este tema de la arquitectura de software es que los elementos de datos no son amigables con el negocio. Entonces tenemos que hacer toda una traducción y crear un glosario de negocio de manera tal que en el futuro podamos lograr lo que yo les ponía en las primeras filminas, que es que la información siempre esté disponible a cualquier persona de la organización, dependiendo de las reglas de clasificación y de seguridad que se tenga, de manera que la puedan acceder desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar dónde y cómo esté almacenado. Entonces, es parte de lo que propongo. Pero entonces, hacer un MAI para mí es, a partir del MAS, generando todas las reglas de integración, transformación, organización de los datos, generando reglas de calidad y seguridad correspondientes, poder montar, no hay detalle de cómo están conectados cada una de las cosas, porque no es importante en este momento, se hace para cada proyecto particular, de manera tal que podamos armar ODS y Big Data, que aquí el tema de ODS y Big Data los pongo en el mismo color en la arquitectura esta, porque podría ser que el ODS sea parte del Big Data si es que decidimos que el Big Data vamos a aplicar todo ELT y no ETL. Entonces tenemos todos los datos, ODS, digo, por si alguien no sabe qué es Operational Data Store. O sea, son datos operacionales para quitarle problemas de consulta de datos
y reporteo a la línea y tenerlo aquí para hacer con esos datos que el proceso de los ODS es básicamente de duración de, se supone que 24 horas, pero nosotros lo implementamos con duración de y renovación de cada 6 meses. Pero bueno, digo, por semana se iban pasando los datos. Y acá, entonces, formar todos estos elementos de manera tal que esto sea lo que conforme el MAI. A partir del MAI, pues, con reglas de clasificación de la información, podamos entonces hacer presentación de la información. Bueno, mediante los elementos de analítica podemos entonces generar valor y podemos generar conocimiento y generar valor mediante las herramientas de presentación. Podemos presentar información por todas las formas posibles y llevar esa información hacia la organización como lo hemos venido tratando. Entonces, el tema aquí es precisamente desarrollar gobierno de datos sobre cada uno de los elementos del MAI. Este metadata corporativa lo llego hasta acá para un tema visual, pero en el proyecto mismo la idea es que esto se extienda hasta acá porque consecuentemente al ir documentando y generando gobierno para la data que vamos metiendo acá, que es para tomar decisiones, data realmente útil, también iremos generando gobierno de datos para ese dato que viene, que nace de cada uno de estos elementos de almacenamiento de la información. Entonces, entonces se crea plantear un producto MAI a partir del cual usted va a tomar decisiones. Eso es muchísimo más vendible para las altas esferas de la organización y particularmente le propone tomar un estandarte. De hecho, Gartner, en su metodología para hacer gobierno de datos, que es muy interesante, muy bonita, yo particularmente tropicalicé la metodología de Gartner para hacer gobierno de datos, proponen tomar como estandarte un proyecto en particular. Yo, en la institución en la que estaba, les quiero comentar que tomé como estandarte crear un MDM, o sea, Master Data Management, trabajando el tema de clientes y productos como dos de los elementos máster, como datos maestros, ¿verdad? Inicialmente con la información de clientes y después con la información de productos como datos maestros y alrededor de él ir generando de manera paralela todo lo que es el gobierno de datos y creando lo que significa crear gobierno de datos, que es la siguiente filmina, que es poder definir las estrategias, cuáles son las normas, las políticas, todos los procedimientos, cuál es la supervisión de calidad y seguridad, las reglas de calidad, ir generando todo el tema del glosario del negocio, y todo lo que implique el tema de gobierno de datos. En los participantes del equipo de gobierno de datos hay tres roles fundamentales. Oía que el muchacho que estaba hablando ahora hablaba de roles y le hacían preguntas de algunos roles. En particular, un tema de gobierno de datos son importantes, por lo menos estos tres roles. Hay más. Está el Data Steward, que la responsabilidad se basa en orientar datos hacia la generación de valor para la organización. El Data Custodian, que es el que vela porque se cumplan y se lleven a cabo todas las políticas, procedimientos y definiciones que establezcan los Data Steward. Y pues una persona que lidere todo el tema de manejo de la información en la organización, que sea capaz de controlar y organizar y planificar y dirigir todos los aspectos relacionados al tema de datos en la organización. Para hacer esto, pues los pasos a seguir, incluso aquí lo que traigo es básicamente los pasos que propone Gartner para hacer un proyecto de gobierno de datos, sabiendo ya a dónde deberíamos hacer el gobierno de datos y una vez que planeamos crear el MAI, creamos la arquitectura del MAI y arrancamos con un proyecto estandarte. En mi caso, yo les propongo trabajar siempre en MDM, porque es, de hecho, un MDM y ubicarse en el proceso, en el proceso comercial, que es el que mayor valor le va a dar a la institución,
Los demás no digo que sean procesos no importantes, pero tal vez el proceso comercial es el que da más visibilidad de lo que podría generar valor en una organización. Entonces, los pasos que se deben seguir básicamente es preparar el programa, determinar alcances y objetivos, asegurar que que haya un liderazgo, que haya un padrinazgo, que haya alguien de la administración superior que esté con uno metido lleno en el tema que tome la bandera, lleve ese estandarte ante la alta administración, perdón, y luego pues se establezca la estructura del equipo, identifique todo lo que implica el gobierno de datos y arranque. Ese es el tema. Y luego monitorear el progreso. Básicamente estos son lo que habría que seguir y pues factores de éxito a considerar en este tema. Creo que tal vez fui muy rápido, pero creo que estoy logrando un buen tiempo, ¿verdad? Para poner preguntas, dejar un tiempito para preguntas si es que las hay. Eh, Algunos factores críticos de éxito son como estos que ustedes pueden ver por aquí. Y de hecho, yo expongo acá que se use formalizar un proyecto de MDM que para mí es de los que más valor podría entregar de manera inmediata, pues básicamente trata de consolidar en una sola base de datos todos los clientes unificados de la organización, sobre todo si yo en la institución que trabajé hace 20 años me tocó hacer un proyecto de MDM, pero a pie, porque no existía el concepto de MDM, y me tocó pues básicamente liderar la unificación de 23 bases de datos de clientes en una sola. Ahora pues básicamente sería un proyecto de MDM y que además se le puede agregar un montón de datos calculados e indicadores que permitan generar una visión ya ni siquiera 360, sino 720 del cliente, porque me permitiría ir más allá de no solamente él y su gente, sino que además sus compañeros de trabajo, la familia del cónyuge, si tiene cónyuge, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto que puede dar muy buena distribución. Y bueno, eso es básicamente lo que yo les tenía. Sin embargo, les quería dar como un bonus, unas tres arquitecturas, mostrarles tres arquitecturas rápidamente, que no solo la mía, sino otras que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, la de Gartner. Gartner tiene una arquitectura lógica de información de altísimo nivel que puede ser utilizada y llevada llevada ¿cómo se llama esto? A buen término de proyecto también, podría usarse. Esto lo propone Gartner como tal. Incluso Gartner propone una capa acá que ay, perdón, la capa de virtualización. Yo particularmente creo que la mejor herramienta de virtualización de datos para mí en este momento es Denodo. Es maravillosa. La forma en que uno puede virtualizar datos es maravilloso. Y, y sin embargo hay herramientas que también permiten de alguna manera hacer federación, o no, de alguna manera no, de hecho permite hacer federación como informática y otras más. Hay otra que, sí, que es de open source, que es Talent. Bueno, esa es una de las arquitecturas que pueden ser utilizadas, esas son de Gartner, esas de Gartner. Esta es una particular que hice para un proyecto. Si ven, tiene algunos elementos muy parecidos de la arquitectura básica mía, pero está más orientada está solamente utilizando algunos nombres de componentes para poder generar el tema ¿verdad? El MAI. Y esta en particular fue la que yo estuve trabajando y que de hecho pues quedó implementado a este nivel con el MDM, con ODS y con Big Data. Estaba en proceso de la sustitución de DataWare, generar Datamarts, y ya había montado una herramienta de analítica de datos. Y estábamos en el proceso de poder hacer presentación de información por diferentes medios. En ese momento pues yo dejé de elaborar en la institución y espero que en este momento vaya muy bien. Bien, así es como en este momento estamos, así fue como se modeló, sin meter detalles entre lo que es cómo está conectado informática Data Quality con Power Center, con Metadata Manager, con informática MDM, con Cloudera, etc.
pero básicamente este es el esquema. Y bueno, creo que logro concluir la presentación, tal vez muy rápido, no sé. Esto es lo que les tenía pues preparado en este tema loco de arquitectura empresarial con gobierno de datos y pues estoy a la orden por cualquier pregunta que alguien quiera hacer, Yoleni. Eh, Sergio, muchísimas gracias. Interesantísimo. O sea, se le quita uno el cansancio que tiene en el día porque es un montón de información que uno quisiera poder absorber. Sergio, tengo una pregunta por aquí. Dice Félix Molina, ¿qué consideraciones se deben tener para el gobierno de datos cuando se decide trabajar o correr sistemas de la empresa en la nube? es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es el mismo, es que el tema de que esté on-premise o esté en la nube es exactamente el mismo tema. Es el tener muy claro, primero, cuáles son los datos, de cuáles sistemas que estén, pues, estén en la nube, cuáles elementos del MAS están en la nube, que tenemos que extraer información, que vamos a extraer para generar el MAI, y entonces sobre esos elementos estaremos aplicando todo el tema de gobierno de datos. Si es que de ahí se van a obtener datos para poder armar el MAI. Y el resto de datos se tomará del on-premise, ¿verdad? Si es que así se considera. Si es solamente de nube, pues igual aplican las mismas cosas. En este caso, lo que pasaría es que todo el MAS estaría instalado en la nube, ¿verdad? O sea, simplemente poner todas las reglas de calidad, extracción, transformación y meter todas las reglas de gobierno de datos y aplicar gobierno de datos sobre la data que se trae de los elementos de la nube hacia la nube donde va a quedar el modelo de arquitectura de información también. Muy bien, muchas gracias. Sergio, según tu experiencia, si un estudiante recién graduado, ¿verdad? Un egresado, quiere dedicarse a esto, ¿qué le aconsejarías? ¿En qué debe especializarse? ¿Qué camino de formación tiene que tomar para llegar a ser un gestor en gobierno de datos? Es una pregunta interesante porque el camino no es tan fácil, ¿verdad? Hay que tiene que haber pasado por un montón de cosillas incómodas, pero bueno, eh, yo diría que principalmente tener muy claro eh, el contexto teórico que soporta todo el tema de gobierno de datos. Yo en primera instancia, porque es lo que hay actualmente y lo que piden las organizaciones, es que cuando se va a hacer un proyecto de gobierno de datos, generalmente aplique alguno de los modelos de madurez para determinar primero por dónde anda. Entonces, conocer el CMMI, por ejemplo, que sería para mí tal vez de lo más fácil, o sea, de lo más fácil para poder determinar un estado de madurez de gobierno de datos, porque la ventaja que tiene es que porque para cada uno de los elementos cumplís o no cumplís, no puedes cumplir a medias ninguno de los niveles, o lo cumplís completo o no lo cumplís. Entonces es como fácil saber qué es lo que tenés que hacer, digamos, lo que puedes obtener como brecha para poder ejecutar un proyecto de gobierno de datos. Entonces, lo primero que yo haría es tener buen conocimiento de data management en general, conocer de calidad de datos, conocer de gobierno de datos, conocer y gobierno de datos, ¿qué significa crear qué significa crear políticas, crear procedimientos, crear alineamientos, eh, trabajar muy de la mano con el negocio fundamental? O sea, no pensar que un proyecto de gobierno de datos es algo de TI, no, es la persona que está trabajando en el tema de gobierno de datos, para mí, debe convertirse en un facilitador, nunca en la estrella que lleva el proyecto, no, más bien es prácticamente la persona que le apoya con todas las cuestiones tecnológicas para que la gente de gobierno de datos, perdón, la gente de negocio pueda volcar su conocimiento sobre cada uno de los elementos de datos que van a formar parte de todo el tema del MAI. Y conocer mucho de seguridad de la información también, porque es muy importante para explotar la información, tener claro el tema de la clasificación de la información, qué es público, qué no es público, qué puede ver la gerencia, qué puede ver el táctico, qué puede ver el operativo, y qué podemos exponer
en góndolas de información para generar un autoservicio, por ejemplo. Todo ese tipo, esas cosas deben ser consideradas muchachos que quieran arrancar en este tema, y por eso aquí se puede hacer proyectos muy lindos de graduación, ¿verdad? En todos estos temas. Sí. No sé si te Perfecto. contesto. Sé que tenemos otra pregunta en el chat. Michael Arias nos pregunta, ¿por qué a muchas organizaciones se les complica la implementación de gobiernos de datos o hay resistencia para hacerlo adecuadamente? A ver, yo pienso que, primero que todo, generalmente hemos querido, y lo digo por experiencia, hemos querido tratar de que el proyecto sea un tema de TI y no es un tema de TI. Para empezar, lo primero que yo haría, o sea, para que no sea rechazado, de hecho lo dije en la presentación de alguna manera, es que primero tratar de venderle el concepto a, y lo dice Garner también, a buscar un líder, un sponsor importante del negocio que vaya con uno de la mano. Buscar a ese, y por eso les recomendaba siempre un MDM. Un MDM está en el proceso comercial de cualquier organización, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que trata es armar todo una arquitectura de información alrededor de los clientes. Entonces, hacerse de la mano de esa persona para montar el proyecto como tal y que se vea que en el corto plazo podría, o en el plazo, en un plazo, digamos, en el que podamos ir entregando por partes resultados, se pueda ver que se genera un poquito de valor, pero nunca tratar de ir solos. Tratar de vender el proyecto como un proyecto de TI, para mí es lo que más genera fracaso en un proyecto de gobierno de datos. De hecho, se presenta como que tenemos que documentar toda la información. Usted trae a una persona de negocio y le dice, tenemos que agarrar y empezar a darle nombres adecuados, un glosario de negocio a todos los elementos de datos de la base de datos y voy a hablar en términos financieros, de la base de datos de crédito. Es interminable la cantidad de elementos de datos, entonces la gente se le va a aburrir. Pero si usted los llama, les dice, vamos a armar un esquema bonito sobre los clientes y vamos a coger los datos principales del cliente y queremos que vos le pongas el nombre a como te sientas mejor para poderlo ver y poder analizar la información, entonces la gente se apunta mejor. Entonces, para mí, el mayor problema es tratar de venderlo como un proyecto tecnológico, tratar de ir solos y no buscar un sponsor adecuado. Yo pienso que si uno busca el sponsor adecuado y si lo vendemos como un concepto, como un producto que le va a dar un valor, le va a agregar valor o generar valor a la organización en corto plazo, porque estaríamos planteando un proyecto con entregas, lo que llaman win-win, ¿verdad? O sea, vamos a ganar poquito a poco. Creo que sería exitoso. De hecho, por lo menos lo que yo logré al plantear el MDM como un producto entregable a más tardar un año produciendo, fue muy exitoso. Hasta donde yo tengo ahorita, por cierto, tengo 2 años y medio de que me salí de la institución en la que yo trabajaba, pero donde quedamos fue muy exitoso llevarlo de esa manera y fue comprado absolutamente el tema. Muy bien, gracias, Sergio. Tengo otra pregunta de Rafael García. Le preguntan que cómo se llamaba la herramienta para virtualizar datos. De nodo. Okay. De nodo. Sí, es maravillosa. A mí me parece impresionante. La virtualización de datos para mí es un tema tan bonito porque te permite crear en una sola palabra, en un solo dato, todo un concepto. Por ejemplo, para seguir siempre con el ejemplo más sencillo, que es el tema de clientes, podrías manejar un dato desde el punto de vista de negocio que se llama cliente. Y cliente lo puedes virtualizar obteniendo, es que incluso hasta en la parte de nodo, lo bonito es que ni siquiera tenés que tener todo físicamente implementado, porque todo es lógico. Entonces, incluso puedes armar un MAI lógico, ni siquiera es necesario hacer todo el traslado y tener almacenamiento particular, nada, todo es lógico con esa herramienta de nodo. Entonces, podrías virtualizar cliente y cuando haces una consulta que diga cliente, te puedes traer los datos de esa persona desde el punto de vista demográficos y financieros, comerciales y todo junto, una sola gran ficha, haciendo solo una consulta y es consultar los datos. Eso es virtualizar datos, básicamente. Ese es el concepto de virtualización de datos y eso lo genera muy bien de nodo.
y es impresionante porque se pega con cualquier motor de datos y no diferencia entre datos no estructurados y estructurados. Todo lo maneja muy bien. Entonces es un tema bien interesante. De nuevo, Una última pregunta, Sergio, tenemos. Nos muchísimo pregunta gusto. también Rafael, dice, ¿dónde podríamos ubicar el gobierno de datos en la arquitectura empresarial? ¿Dónde lo ubico? Bueno, precisamente en la parte de donde estamos creando, donde se crea el MAI, la arquitectura de gobierno, el modelo de arquitectura de información. Ahí es donde yo propongo que se aplique todo el tema de gobierno de datos con un proyecto, con un estandarte, porque si no, no lo va a arrancar. O sea, créame, no lo va a arrancar. Nadie le va a creer en ese tema, porque además, instituciones grandes, mientras no lo pongamos del lado de un proyecto estandarte, a partir del cual pueda ir creciendo paulatinamente como tal, no se va a lograr si no se hace ahí. Es lo que yo creo. Si no es que montando un MAI y del MAI tomando un proyecto estandarte. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Yo de verdad no tengo cómo agradecerte. La organización del simposio está profundamente agradecida contigo. Ha sido impresionante la cantidad de formación y conocimiento que nos has traído y eso para nosotros y para nuestros participantes ha sido valiosísimo. De verdad, un gran abrazo. Ojalá podamos vernos físicamente pronto. Claro, claro, estoy para servirles. De verdad, les agradezco muchísimo. Ahí está mi correo, si alguien mi teléfono. Yo soy de los que piensa que el conocimiento nos dio uno el conocimiento de la ciencia. Y yo no tengo ningún problema en compartirle a nadie, compartirle lo que yo sé, lo poquito que sé o lo mucho que sé, no importa. Me encanta poderle enseñar a la gente si es que hay algo que creen que yo puedo enseñar y puedo compartirlo. Por eso está mi teléfono, mi correo, si quieren hacerme alguna pregunta, enviármela ahí con muchísimo gusto. Yo saco el tiempo y le respondo a quien considere que quiere hacerlo, sin ningún problema. Muchísimas gracias por invitarme. La experiencia ha sido maravillosa y espero que a los participantes, los muchachos, pues que algo les quede de todo este enredo que les hice ahí. No, no lo dudo, valiosísimo. Muchísimas gracias a todos. Hay muy buenos comentarios, ahí después te los haré llegar, Sergio.